Hola a todos otra vez. Vamos a reflexionar sobre Hebreos capítulo 2, versículos de 1 al 4, en un mensaje, en una reflexión que lo he titulado La salvación en Dios. El texto que se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículos de 1 al 4 dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Sobre este texto vamos a basar la reflexión. La vida cristiana es algo que va con la salvación en Dios. No se puede entender una cosa sin la otra. Dios nos salva y tenemos vida cristiana, y si tenemos vida cristiana es porque la salvación ha llegado a nuestras vidas. Sin embargo, sabemos lo que realmente implica gozarnos de la salvación de Dios. En este pasaje de la carta a los hebreos que hemos leído, se nos exhorta a ser diligentes para no descuidar la salvación tan grande que ha provisto nuestro Dios para nosotros. Cuando meditamos en las palabras que el autor utiliza, una salvación tan grande, nos debe hacer pensar en lo grande y maravillosa que realmente es la obra expiatoria que nos ha librado de la condenación eterna. Dios nos ha dado una salvación muy grande. Como diría el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que lo levantó de los muertos, serás salvo. Somos salvos. Eso es un hecho de Dios indiscutible en nuestras vidas. Sin embargo, como decía antes, ¿entendemos realmente el significado completo de lo que es esta salvación? ¿Nos invade una sensación de grandeza cuando pensamos en nuestra salvación? ¿O por el contrario, nos estamos dejando llevar y la estamos descuidando? ¿Cómo respondemos día a día a la grandeza de nuestra salvación? ¿Nos ocupamos de ella del mismo modo que nos ocupamos de las cosas que le damos más importancia? De ahí vamos a sacar varios puntos. La primera, ¿por qué la salvación es tan grande? La salvación es tan grande primeramente porque nos salva de las consecuencias del pecado, algo que en estos tiempos que vivimos cada vez se le da menos importancia, pero que es un punto crucial en nuestra vida. A veces, cuando pensamos que Dios nos salva, pensamos en la adquisición de algún valor material, como trabajo, salud, familia y otras cosas. No tengo trabajo, oro al Señor, le pido trabajo, me lo da y me ha salvado de la situación en la que me encuentro. Estoy enfermo, oro al Señor, el Señor me sana y estoy contento porque el Señor me ha salvado, me ha sanado de la enfermedad. Conformándonos muchas veces como los 9 leprosos al vernos momentáneamente bien. De esos 10 leprosos, solamente uno volvió agradecido. Y el texto de Lucas 17, del 15 al 18 dice: Entonces uno de ellos, de los 10, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano, este no era del pueblo de Dios. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Pero la salvación es mucho más que eso, es mucho más que sentirnos sanos de la enfermedad, es mucho más que encontrar un trabajo, es mucho más que todas esas cosas buenas que el mundo nos da. El leproso que volvió una vez sanado
el Señor le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, no solamente físicamente, no solamente lo material, también lo espiritual. La consecuencia del pecado en nuestras vidas es la condenación eterna. Eso quiere decir estar alejados de Dios por siempre, porque la paga del pecado es muerte, y por ello, en las Escrituras, se nos exhorta a huir del pecado y buscar a Dios. En Colosenses se nos dice que gracias a la salvación que Dios nos ofrece, nos libró de la condenación eterna, perdonando nuestros pecados y anulando el acta que nos acusaba, liberándonos del poder del maligno, que existe, igual que existe el cielo, existe el infierno, y el ejército malo de este secuaz. Colosenses literalmente dice, y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2 está este texto. La salvación en Dios es grande porque nos quita del pecado, nos libra del pecado, pero es grande también porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Ya hemos tocado el tema un poquito en Colosenses, pero esto es muy importante para nosotros. La salvación es grande porque Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. La salvación no consiste en obras que nosotros podríamos realizar, sino que está basada en la obra que Cristo hizo en la cruz por la misericordia de Dios hacia nosotros como regalo. Antes dejé el texto a medias, el texto de Romanos 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo, solamente en Cristo. Como Pablo escribió, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, dice Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, aun siendo malos, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Romanos 5, 6 al 8. ¿No es un gran regalo para nosotros que sin merecerlo Dios nos dé la salvación? Como pecadores que somos, nuestras obras de justicia jamás lograrían agradar a Dios y ser suficientes como para salvarnos de la condenación eterna. Porque como dice el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Estamos tan sucios por dentro, espiritualmente muchas veces, por el pecado, que por más que tratemos de limpiarnos por nosotros mismos, no hacemos más que ensuciar todo lo que tocamos. Por eso, Dios envió a su Hijo para hacer aquello que nosotros no lograríamos ni lograremos jamás por nosotros mismos. Ofrecer un sacrificio perfecto por todas nuestras maldades. El autor de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá una segunda vez, sin relación con el pecado, para recoger, para salvar a los que le esperan. En este sentido, nuestra salvación realmente es tan grande porque es gracias al sacrificio de Jesús que Jesús nos lo ofrece, nos lo concede. Jesús es el autor de nuestra eterna salvación. Como dice en Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Estamos esperando a nuestro Señor? No esperes a otro, no esperemos a otro, no lo hay.
solo Cristo. La salvación es tan grande, la salvación de Dios es tan grande porque es una salvación completa. Si alguien nos salvara del interior de un pozo, no habría garantías de que no caigamos en el mismo pozo o un pozo similar. Si un médico nos salvara, nos sanara de una enfermedad, no hay garantías de no volver a sufrir la misma enfermedad u otra distinta. Si a través del perdón y la reconciliación volvemos a tener una familia unida con nuestra esposa e hijos, eso no garantiza que tarde o temprano metamos la pata de nuevo y volvamos a estar distantes. Sin embargo, mientras Jesús entregaba su vida en la cruz del Calvario, dijo dos únicas palabras: consumado es. Allí en la cruz se consumó nuestra completa salvación. Él, Cristo, lo hizo. Él, nuestro Salvador, la consumó. Y no quedó nada al margen. Nos redimió por completo. Nos dio un anticipo y si no nos dio, un anticipo, y si somos buenos, daría el resto. Lo dio todo para que nosotros pudiéramos ser salvos, no casi salvos, sino salvos por completo. Nosotros, seres imperfectos, nada podemos agregar a lo que ya hizo el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Además de completa, es eterna, es para siempre. Jesús, nuestro Salvador, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. De ahí que algunas personas piensen, con toda la razón seguramente, que si somos salvos por Cristo, seremos salvos por siempre. Tengamos esta certeza. Nuestra salvación, la salvación que Dios nos da a través de Cristo, es un hecho consumado. Por lo que podemos decir, junto al apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Su palabra nos confirma por todas sus partes esta verdad preciosa. ¿Por qué hablamos de una salvación completa y perfecta? Porque Jesús nos salva santificándonos, es decir, apartándonos del pecado y consagrándonos para su servicio. Nos salva haciéndonos nacer de nuevo, quedando atrás la vida pasada y enfocándonos en la vida que nos espera en el cielo para toda la eternidad. Y nos salva glorificándonos, preparándonos para aquel día que llegará, que nos llame a su presencia. La salvación de Dios, la salvación en Dios es tan grande porque es real. Hay muchas personas que no creen que hay una salvación preparada por Dios. Para los que creemos en su Hijo unigénito, no la pregunto, la afirmo. Hay muchas personas que no creen que haya una salvación preparada por Dios para los que creemos en su Hijo Jesucristo. Simplemente estas personas no tienen fe, no esperan salvarse, no tienen esperanza. Pero la salvación en Dios es una salvación real, como lo es la vida misma de cada uno de nosotros. Esa salvación es real y es comunicada por Cristo. Dice el texto que hemos leído, Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4, la cual, está hablando de la salvación, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, es decir, es real y no es una invención de nosotros, no es una invención humana, no ha salido del hombre o mujer, ha salido de Dios. No es algo de unos pocos para unos pocos. A lo largo y ancho de la historia, Dios la ha anunciado y no lo ha dado a conocer. Hebreos, la epístola a los Hebreos comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Esta salvación real es testificada por los que la escucharon. Sigue diciendo Hebreos 2, nos fue confirmada por los que oyeron. El apóstol Juan, testigo ocular, lo oyó, escribió y lo vivió también.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, la que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Por eso, Cristo nos dice, a los que gozamos de la salvación, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es anunciada por Dios, es testificada por los que escucharon y creyeron, y ahora nos toca a nosotros también comunicarla como testigos de fe de Él. Esta salvación viene acompañada por la presencia de Dios en nuestras vidas, que testifica las maravillas que hace en nosotros y las que puede hacer en las personas que nos rodean, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, dice Hebreos 2. Además, esta salvación en Dios nos capacita para gozarla desde el día que le recibimos al Señor en nuestros corazones y nos capacita también para poderla compartirla con los demás. Hebreos 2, versículos 3 y 4 dice, y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Es decir, el Señor nos da dones, nos da capacidades para compartir el mensaje de salvación a otras personas y se puedan gozar como nosotros nos gozamos en ella. Y la salvación en Dios es grande, muy grande, porque es gratuita. Hoy en día, el mundo nos ha acostumbrado a recibir algo a cambio de todas las cosas que realizamos y pensamos que la salvación también es así, pero pensar así es un error. Definitivamente, la gran bondad de Dios se muestra en el sentido de que la salvación que nos ofrece no se gana por obras o méritos que pudiéramos realizar, sino que es un don gratuito que Dios nos otorga a cada uno de nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha venido anunciando la maravillosa que sería su salvación y que ésta sería gratuita. Y como ejemplo, un ejemplo de un texto que conocemos todos, lo expresa en boca del profeta Isaías cuando dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55, versículos 1 y 2. Ahora bien, esta salvación, aunque es un regalo de Dios, es gratuita, y no porque no valga nada, sino al contrario, su precio es incalculable, ya que vale la mismísima sangre de el Hijo unigénito de Dios, y nadie, ni nada podrá reunir los suficientes méritos o riquezas para poderla comprar. Es esta la razón por la cual la salvación no es por obras, sino a través de la fe que Cristo Jesús nos da a cada uno de nosotros. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Por todas estas cosas, por todas estas razones, decimos que es una salvación tan grande. Ahora, punto 2. Si la salvación en Dios es tan grande, entonces debemos de tratarla bien, no debemos de descuidarla. En Hebreos 2, 1 a 3 leemos otra vez,
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que resbalemos. Porque si la palabra dicha por medio del profeta de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí tenemos una advertencia acerca de esta salvación tan grande. Por tanto, se nos exhorta, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Cosas prodigiosas, cosas tremendas acerca de la salvación por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos los que estamos escuchando este mensaje lo sabemos. No es un secreto. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y nosotros hemos oído, hemos visto, hemos gustado y hemos conocido a aquel que dan testimonio las Escrituras. La salvación para nosotros es tan importante que es necesario que con más diligencia nos ocupemos de ella. Pablo a Timoteo le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, esforcémonos en la gracia que es Cristo Jesús, que es la salvación a través de su sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Esforcémonos nosotros en esta gracia, no sea que nos deslicemos. Este es el peligro, el de resbalar en la fe que tenemos a diario. No pensemos con soberbia que estamos bien y que siempre estaremos así. Pablo a los corintios les dijo, a la iglesia en Corinto le dijo: el que piensa estar firme, mire bien que no caiga. Ojo, esto es una buena recomendación para nosotros hoy también. En cualquier momento, como se suele decir, a la vuelta de la esquina del día, a escondidas, por sopetón, a traición si lo queréis, podemos deslizarnos y caer si no cuidamos la salvación. Llegamos a la gran pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La clave para no descuidar esa salvación, para conservarla, la clave en las palabras de que Cristo dijo a sus discípulos y que nos dice hoy a nosotros: vosotros, nosotros, sois mis amigos, somos sus amigos, si hacéis lo que yo os mando, si hacemos lo que Él nos manda, si le obedecemos. Juan 15:14. Es decir, no descuidaremos la salvación si obedecemos al Señor en todo, no en casi todo, lo que nos gusta, lo que nos es más fácil, en todo, no únicamente en esto, no solo en lo que nos conviene, en todo. El Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Si estamos ocupados en tratar bien la salvación que Dios nos da, si no apagamos el Espíritu Santo que mora en nosotros, y no nos pasa como las 5 vírgenes insensatas que se les acabó el aceite de sus lámparas, ¿os acordáis? Llegó el esposo, 5 de ellas les quedaba aceite y entraron en las puertas. Las que no le quedaron aceite fueron a comprarlas y ya no había, y cuando volvieron las puertas se habían cerrado. No descuidaremos la salvación si nos ocupamos de ella. Termino. La salvación que el Señor nos ofrece es un don tan grande cuyo valor es incalculable. Y esto es debido, primero, a que nos salva de las consecuencias del pecado y por tanto del infierno. A que se obtiene a través del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. A que es real, completa y gratuita. Por eso debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como diría Pablo a los filipenses. ¿Y cómo podemos ocuparnos con temor y temblor? Pues muy sencillo, a la vez muy difícil. No olvidándonos del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. No olvidándonos
de recibir el perdón que nos concede, aceptándolo como Señor y Salvador de nuestra vida, no olvidándonos de la protección que nos da en cada momento, acompañándonos minuto a minuto. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. No olvidándonos de las fuerzas que nos da cada vez que desfallecemos. Y no olvidándonos de la guía a través del Espíritu Santo que el Señor nos da. No olvidándonos del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No olvidándonos del Espíritu Santo que habita en nosotros, ni la comunión que nos brinda nuestro Señor Salvador. No olvidándonos que tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios a través de la oración, donde podemos presentarnos ante Él para llevarles nuestras súplicas, rogativas y gratitud. Y no olvidándonos de gozarnos en ella, en la salvación, cada momento de nuestras vidas, cada hora de nuestras vidas, cada minuto de nuestras vidas, cada día, cada semana, cada año, con paciencia, a pesar de las pruebas y tribulaciones, con paciencia, hasta aquel día que el Señor nos llame a su presencia eterna y nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.